La fortuna de la señorita Stepney, escrito por Sarah Dodney, narrado por Adolfo Ramírez Gómez, Ana Bella, Rachel Fontana, Otoniel Frontera, Donald Cortés. Copyright 2023, Felipe Chavarro Polanía. Traducción, Felipe Chavarro Polanía. La casa de Annie. La luz de un día de enero empezaba a desvanecerse. Anna Stepney había visto cómo el sol se ponía tras los tejados de las casas de enfrente, dejando un apagado resplandor amarillo sobre las chimeneas. Estaba cansada de estar sentada en la silenciosa habitación, escuchando el crepitar del fuego. Durante más de media hora su abuelo había estado durmiendo en su viejo sillón y Anna se había sentado inmóvil junto a la ventana. No había mucho que ver en la calle, aunque estaba en medio de una gran ciudad. Cuando los carros del mercado habían ido y venido, y el carnicero y el panadero habían pasado traqueteando por las casas, el tráfico del día estaba casi terminado. En cuanto a los pasajeros a pie, eran de la clase no elegante, pues la calle no estaba en un barrio aristocrático del lugar. El hombre de las Magdalenas ya había pasado por la ventana, con su limpio delantal blanco, pero no desperdició su aliento llorando magdalenas ante la puerta del señor Stepney. El pequeño hogar del señor Stepney nunca se deleitó con los lujos. Las magdalenas consumían mucha mantequilla y eran decididamente malas para la digestión, decía el abuelo de Anna. El hombre de las Magdalenas llamaba al señor Stepney un viejo tacaño, que arruinaría el oficio de un pobre hombre si consiguiera que todos estuvieran de acuerdo con él. La joven apartó la cabeza de la ventana y se puso a observar la luz danzante del fuego. Brillaba con fuerza sobre la habitación, dando color a las descoloridas cortinas granates y a las raídas alfombras. Jugaba con el rostro del durmiente en el sillón, ahora mirando su pelo blanco y luego sus rasgos afilados. No era un rostro noble, ni su frente denotaba un intelecto de alto nivel, pero Anna había aprendido a quererlo bien. Aquellos labios nunca le habían dirigido una palabra desagradable, ni se habían negado a conceder ninguna petición razonable. Era cierto que el señor Stepney era un hombre tacaño, pero su nieta se las arreglaba bien, si no lujosamente, y estaba cómodamente vestida, aunque se le negaban las joyas y las bagatelas costosas. Tal vez no era peor por vivir con comida sencilla, y no eran pocos los que admiraban la sencillez de su vestimenta. Sin embargo, en aquellos primeros tiempos, Anna pensaba que era duro no poder adornarse con medallones y cadenas, y miraba con envidia los tintineantes adornos de otras jóvenes. Faltaba media hora para la hora del té, y la compañía de la vieja Caridad era mejor que la soledad. Anna se levantó suavemente y salió sigilosamente de la habitación. Caridad estaba sentada junto a un brillante fuego en la pequeña cocina. Desde la ventana se veía un pequeño patio pavimentado y una franja de moho marrón bajo la pared. Las espirales de las campanillas de invierno ya habían atravesado la tierra húmeda. Había un trozo de hiedra rezagado que trepaba por la pared, y sus oscuras hojas brillaban con la última luz del atardecer. La mirada de Caridad se dirigía a menudo a estas cosas verdes que crecían en medio de una gran ciudad. Le recordaban esos pensamientos sagrados que a veces surgen, frescos y hermosos, en un corazón atestado de preocupaciones cotidianas. Era una mujer anciana y trabajadora, que siempre había llevado una vida muy prosaica, pero tenía un espíritu vigilante, siempre atento a los trozos de confort y belleza que había esparcidos a su alrededor. Al entrar la joven, levantó la vista con una repentina luminosidad en su rostro ajado. Sin ser una belleza positiva, Anna era un objeto muy agradable para que los ojos se posaran en ella. Tenía una tez rojiblanca tan clara y un cabello castaño de color tan intenso que uno se olvidaba de criticar los rasgos. No importaba que llevara un vestido de lino gris, con solo un cuello de lino y un pequeño y anticuado broche para aliviar su sencillez. Había algo tan parecido a las flores en ella que parecía no necesitar ni un lazo ni una joya. He estado deprimida en el salón, dijo. Hay algo muy lúgubre en sentarse con una persona que está dormida. Creo que es peor que estar sola.
Sientes que se ha ido al país de los sueños y que no pertenece a tu mundo. Me alegro de alejarme de ti. Esta es una casa aburrida para un cuerpo joven. Admitió Caridad. Ojalá el abuelo se mudara a un barrio más animado. Continuó Ana. Si se alojara junto al mar en verano, me daría por satisfecha. ¿Por qué ha de andar a duras penas y ahorrar cada 6 peniques como lo hace? No puede olvidar sus pérdidas, señorita Ana. Respondió Caridad. ¿No has oído que perdió una fortuna hace años? ¿Pero no ha hecho otra? Preguntó Ana con entusiasmo. La gente dice que cuando se retiró de los negocios debió de ahorrar mucho dinero. Los dichos de la gente no son de fiar. Todo lo que sé se cuenta pronto, querida. Cuando se retiró de los negocios compró una renta vitalicia y me dijo: Caridad, te daré 15 libras al año si haces todas mis tareas domésticas. Y yo le dije: Maestro, estoy muy dispuesta a quedarme con usted y servirle hasta el final de mi vida. Así que se acordó y dejamos el antiguo local comercial y vinimos aquí. La anualidad es de 200 al año y ni un centavo más. Es una renta muy pequeña. Respondió Ana con un tono extraño. Debió retorcerse terriblemente para enviarme a la escuela. No hizo ninguna diferencia en su forma de vivir en esa época. Así que supongo que debe haber ahorrado algo de dinero. Pero realmente no creo que sea un hombre rico, señorita Anne. Y lamento que la gente haya tenido la idea de que usted va a ser una heredera. Respondió Caridad. Charity miró con seriedad el rostro brillante de la muchacha mientras hablaba. Había leído pocos libros además de su Biblia, o podría haber recordado el dicho de un escritor moderno de que el dinero es una carroña que atrae a los buitres. Pero algún pensamiento como este estaba en su corazón en ese momento. La señorita Devereux hablaba el otro día de mis perspectivas. Dijo Ana después de una pausa. Su padre recuerda cuando se vendió el negocio y dice que está seguro de que el abuelo no hundió todo su dinero en la compra de la renta vitalicia. Los Devereux son todo ojos y oídos. Es doloroso hablar de ello, querida, pero tu abuelo tenía que pagar todas las deudas de tu padre y eran bastante pesadas. Tú eras un bebé en aquellos días y tu madre acababa de morir. Pobrecita, el señor se la llevó para evitarle muchos problemas. No recuerdo en absoluto a mi padre. ¿Cómo es que no podía pagar sus deudas? Porque vivía por encima de sus posibilidades. Respondió Caridad. El señor Joseph me caía bien, pero cuando vi que le gustaba más el juego que el trabajo y que nunca estaba contento si no podía ser más grande que sus vecinos, supe cuál sería el final. Oh, y era uno de esos hombres que tienen su aventura hasta el final. Dio una gran fiesta la noche antes de dejar de pagar. Y entonces el abuelo pagó a los acreedores y se hizo cargo de mí. Dijo Ana agradecida. Sí, se puso en mis manos. Y el pobre señor Joseph murió en Australia. A veces pienso que el señor nunca ha vuelto a ser el mismo desde entonces. Cuando pagó las deudas de su hijo, se compró una renta vitalicia y se instaló aquí. Y me he dado cuenta de que ni siquiera le interesa hablar de dinero. Los pensamientos de Ana se habían alejado de su abuelo. Charity volvió a mirarla seriamente. Luego se levantó de su asiento y comenzó a cortar algunas rebanadas de pan para tostar. Espero que no esté pensando en Félix Devereux. Pensó la anciana. Que Dios me perdone si lo juzgo con dureza, pero creo que es un egoísta. Es un joven que no puede ver nada más allá de su propio interés, o estoy muy equivocada. Y lo peor es que esa gente no sabe bien cuáles son sus propios intereses. Van dando tumbos por la vida solo porque siempre miran hacia adentro en vez de hacia arriba y hacia afuera. ¿Eran los instintos de Charity los culpables? Había observado a su hija desde la infancia hasta la edad adulta, y había ciertas pequeñas señales que le indicaban que Ana no estaba del todo libre de caprichos. Félix Devereux era hijo de un abogado, que lo había asociado recientemente. Era un joven agudo, de gran inteligencia y fluidez al hablar. En cuanto a su carácter, se hablaba de él como de una persona estable, que no se desprendía fácilmente de su dinero, ni era dado a los hábitos lujosos. Sin embargo, había quien susurraba que Félix podía divertirse con bastante libertad a costa de los demás. Rara vez pagaba algún capricho de su propio bolsillo. Entendía el arte de obtener la mayoría de sus placeres a cambio de nada. Caridad no sabía muy bien cómo había comenzado la intimidad de su joven con los Devereux. Félix y su hermana siempre estaban juntos, y la gente decía que estaban fundidos en el mismo molde. Ambos estaban por debajo de la estatura media, ambos eran guapos y de modales suaves,
Y cuando Luisa Devereux se insinuó a Anne Stepney, Félix no tardó en seguir su ejemplo, pero en general se entendía que Anne era amiga de su hermana. Hasta el momento no había habido nada decididamente señalado en sus atenciones. Solo el instinto de Charity, siempre despierto, le había advertido de lo que podía esperar. Si fuera un hombre piadoso, me alegraría. Pero me parece que se parece mucho a ese señor Brisk, que vino a cortejar a Mercy en la segunda parte de El progreso del peregrino. Y si la señorita Ana lo acepta, me temo que será un obstáculo para su alma. Pensó Charity. Pero, ¿había aprendido Ana a desear esa libertad de alma que solo se encuentra en el servicio a Cristo? Caridad no estaba segura de que lo hubiera hecho. Sabía, sin embargo, que la buena semilla había sido sembrada tempranamente en su corazón, y esperaba con tanta confianza sus frutos, como el jardinero sus cosechas. ¿Por qué no habría de ser la cosecha espiritual tan segura como la terrenal? Una promesa que Caridad había encontrado en su Biblia era esta: «Mi palabra no volverá a mí vacía», y no veía por qué no habría de ser aceptada tan literalmente como «Mientras la tierra permanezca, no cesarán el tiempo de la semilla y la cosecha». Así que esperó, con fe y oración, la aparición de la primera hoja verde. La voz de Anne. Mientras la vieja sirvienta preparaba el té, Ana se perdió en sus meditaciones. Y hay que confesar que, en sus cavilaciones, Félix Devereux ocupaba un lugar destacado. Tenía que pasar una velada con los Devereux el próximo miércoles, y hoy era sábado. Estaba repasando todo el placer de antemano, pero aún no se había dado cuenta de que la dulzura de la velada residiría no en la compañía y la conversación de Luisa, sino en las atenciones del hermano de Luisa. ¿Se diría algo que valiera la pena recordar? ¿Se ejercería una influencia que la dejara mejor de lo que la encontró? Estas eran preguntas que Ana nunca había formulado a su corazón. El sonido de los pasos del señor Stepney resonando en el estrecho pasillo, entre la cocina y el salón, irrumpió en sus cavilaciones. Los pasos se dirigían lentamente hacia el piso de arriba y se oía que se movían por encima de la cabeza. El anciano había ido a su habitación a buscar un libro que había dejado allí. Ana no se quedó en la cocina. Recordó que era hora de encender la lámpara del salón, tarea que siempre le correspondía a ella. Pero cuando volvió a entrar en la silenciosa habitación, ensoñada por las sombras y la luz del fuego, el espíritu de las cavilaciones volvió a invadirla. Dejó la lámpara sobre el pequeño aparador y se sentó junto al fuego en el sillón de su abuelo. Los momentos pasaron mientras se mantenía sentada y miraba las brasas rojas. El sillón era lo suficientemente grande como para que cupieran 2 personas de la talla de Ana. Era un mueble poco visto en estos tiempos, y no era ni tan cómodo ni tan elegante como los sillones de los tiempos modernos. Tenía un alto respaldo cuadrado, un amplio asiento y brazos muy extendidos, y estaba completamente cubierto de un cuero muy resistente. En conjunto, parecía demasiado grande para el pequeño salón, y ocupaba más espacio del que podía ahorrarse. Sin embargo, si aquella vieja silla hubiera tenido el don de la palabra, podría haber relatado algunas experiencias interesantes. Ni siquiera el señor Stepney la había conocido cuando era nueva y fresca. La había visto de pie, polvorienta y descuidada, en la tienda de un corredor, con ollas y sartenes amontonadas en sus amplios brazos y un destartalado tapete de chimenea colgando sobre su respaldo. El corredor se alegró de deshacerse de aquel viejo cacharro que ocupaba un espacio tan valioso y lo vendió por una suma insignificante. El comerciante dijo que procedía de una casa muy antigua en una ciudad muy antigua y que la había comprado con un montón de basura en una venta. Vio cómo la sacaban de su tienda y la llevaban a la morada de su comprador con auténtica satisfacción, y desde aquel día ocupaba su lugar junto a la chimenea del señor Stepney. A veces, cuando Caridad había puesto a la pequeña Ana a descansar en aquel amplio asiento, se preguntaba cuántos otros bebés habrían sido acunados allí. Los amantes se habrían sentado en él, uno al lado del otro, susurrando los días venideros. Los ancianos habrían dormitado en él, soñando con los días pasados.
No pocos, tal vez, se habían arrodillado junto a él en la agonía de la oración o en el éxtasis de la acción de gracias, y muchas peticiones habían salido del corazón de Caridad mientras velaba por el niño dormido. Posiblemente por eso el viejo sillón le parecía siempre casi sagrado a la buena mujer. Podía recordar ciertas dudas que se habían acallado y ciertas preguntas desconcertantes que se habían respondido mientras estaba sentada allí, acallando a su pequeña carga en sus brazos. Cuando la pequeña Ana había sido entregada a su cuidado, se había llenado por fin un vacío en su corazón. Había enviudado pronto, muy pronto también, cuando le habían quitado a su propio bebé. Y siempre estaba ese hueco vacío en su vida, esperando la presencia de un niño pequeño. No tardó en reconocer el amor divino que había enviado al nieto huérfano de su amo a la aburrida casa. Sus oídos estaban abiertos a esa voz divina que decía: «Toma a este niño y cuídalo por mí, y yo te daré tu salario». En verdad, el salario le había sido dado, y aún estaba por venir más. El niño de su adopción estaba destinado a ser la mejor bendición que Dios le había concedido. E incluso en los días de la infancia de Ana, Caridad había sentido un presagio del propósito del Padre al enviarle esta pequeña. Pero Ana, sentada en el viejo sillón y viendo las imágenes en el fuego, no vislumbraba el camino por el que iba a ser conducida a la paz. La fantasía recorría un camino liso y ancho que sus pies nunca pisarían. Su abuelo había bajado las escaleras y había entrado en el salón sin ser oído. Estaba de pie frente a ella, sobre la chimenea, antes de que ella fuera consciente de su presencia. «Siéntate, niña», le dijo enfadado. «¿No hay otras sillas en la habitación que debas ocupar la mía? No lo permitiré, digo. Esa silla es mi lugar y solo mío». Ana se levantó, asombrada y asustada por aquel tono tan duro. Nunca le había hablado de esa manera, y seguramente la ofensa no merecía una reprimenda tan severa. No quise molestarte, abuelo, respondió ella. Él se apoderó rápidamente del asiento que había quedado libre, y ella se dirigió de inmediato al aparador para encender la lámpara. Tal vez se había disgustado al ver que la habitación seguía a oscuras, y, como hace mucha gente, había descargado su fastidio en cualquier cosa menos en la causa real. La conciencia de Ana le decía que últimamente había desperdiciado muchas horas en ensueños ociosos. ¿Era posible que su abuelo se hubiera dado cuenta de estos hábitos soñadores? Más de una vez, la mirada ansiosa de la vieja Caridad la había despertado de un ataque de cavilaciones inútiles. Pero los ojos de Charity eran mucho más agudos que los de su amo. Puso la lámpara encendida sobre la mesa justo cuando la vieja sirvienta entró con la bandeja de té. Se preguntó con inquietud si su abuelo estaría enfadado durante el resto de la noche, pero al cabo de unos instantes parecía haber recuperado su temperamento. «Es cierto, Charity», dijo mientras ella corría las cortinas de la ventana. «Es una noche lúgubre fuera de casa y además hace frío. Puedes traer otro tronco. La gente puede llamarme tacaño si quiere, pero no pueden decir que no mantengo un buen fuego. Mejor pagar por el combustible que por las gachas, digo yo». Se rió mientras hablaba y miró a Ana como si esperara que ella entendiera la broma. Ella también se rió. Más bien débilmente, pero con una sensación de alivio. Cuando se retiraron las cosas del té y la pareja se dispuso a pasar la noche, el señor Stepney parecía aún más brillante y alegre que de costumbre. Sus ojos se posaron en su nieta mientras se inclinaba sobre su costura y sonrió varias veces cuando ella no lo miraba. El fuego ardía alegremente. La pequeña habitación parecía más agradable a la luz de la lámpara que a la luz del sol. Y el anciano parecía disfrutar de las comodidades del hogar. «Dame una canción, niña», dijo por fin. «Tienes una bonita voz, Ana. Es como la de tu madre. Era una dulce cantante cuando mi Joseph se casó con ella. Después le fallaron las fuerzas y su voz se debilitó, pobrecita». En el salón había un piano de casa que había encontrado un lugar allí desde que Ana dejó la escuela. A petición de su abuelo, Ana se levantó de inmediato y se puso a repasar su música. Y entonces, un impulso la llevó a dejar de lado las baladas modernas y a cantar de memoria una vieja canción escocesa. Era una que había aprendido en su infancia de Charity, cuya madre había sido una escocesa.
Lenta y suavemente se tocaron los primeros acordes, y la clara y fresca voz entonó las conocidas palabras con la solemne melodía. Me estoy desgastando, Jean. Como las coronas de nieve en el deshielo, Jean. Me voy a la tierra del leal. Donald Pringle. ¿Puedo ver al señor Stepney? Preguntó Donald Pringle, con voz fuerte y algo áspera. La voz cayó agradablemente en los oídos de Charity, no solo porque le recordaba también a otros días, sino porque la reconoció como propia de un hombre piadoso. El orador era un joven ministro que había venido últimamente a predicar en la iglesia a la que ella asistía. Ella había oído decir a la gente que él iba a ser un ayudante del viejo pastor que se estaba debilitando. Sí, señor, contestó ella. Y Donald se encontró de inmediato en presencia del señor Stepney y del cantante de Land o' the Leal. La pequeña habitación estaba tan iluminada por la lámpara y el fuego que su vista se deslumbró por un momento, pero cuando el anciano le invitó a sentarse y Ana se adelantó para cederle una silla, descubrió que era una muchacha bonita, modesta y atractiva, y que no tenía nada de impuro. Poco se imaginaba ella que su despreciado vestido gris tenía un encanto a los ojos del visitante. Y si hay que decir la verdad, ella se felicitaba de que él no fuera nadie de importancia, y siendo un ministro, él no se fijaría por supuesto en su feo vestido. Señor Stepney, Dijo Donald, yendo de inmediato al grano. ¿recuerda a un tal John Lumley que fue su portero en Bank Street y estuvo con usted hasta que vendió su negocio? Por supuesto que sí. Respondió el anciano caballero. Era un tipo muy trabajador. No tengo nada que reprocharle a Lumley. Ahora está en grandes apuros. Continuó el ministro. Tuvo una caída muy fuerte hace algún tiempo y se lastimó mucho. Y esta mañana su esposa vino a decirme que todos sus ahorros se han perdido. Es una persona decente y una paisana mía. Le dije que le vería a usted, señor Stepney, y le pediría que les ayudara. La parroquia la ayudará, Dijo el anciano, frotándose las palmas de sus manos en los brazos forrados de cuero de su silla, un movimiento que indicaba inquietud de espíritu. Sí, pero son 9 niños. Replicó Donald, hablando con seriedad. Y es difícil encontrar ropa y comida para todos. El señor Stepney se movió en su asiento. Supongo que tiene la idea de que soy un hombre rico, señor Pringle. Exclamó casi con enfado. Pero hay cientos de personas en Stonyport que pueden permitirse ser caritativos mejor que yo. He tenido pérdidas terribles, se lo aseguro. Bueno, Dijo el joven ministro en tono tranquilizador. el señor nunca esperará demasiado de usted, señor Stepney. El señor me ha quitado muchas cosas. Respondió el anciano con mal humor. Si hubiera querido que fuera generoso, supongo que me habría dejado los medios para hacer el bien. Sus caminos no se pueden descubrir. Respondió Donald. Pero, a mi juicio, es muy raro que nos deje sin la capacidad de ayudar a nuestro prójimo. Y cuando nos quita las posesiones, a menudo da una bendición en su lugar. Los que nunca han tenido mucho que perder pueden hablar con ligereza de las pérdidas. Comentó el señor Stepney. Donald sonrió. En verdad, la familia de la mansión de Auchendini nunca había estado sobrecargada de plata, pero sus pérdidas habían sido de otro tipo. Habían conocido casi toda clase de penas, excepto la de perder dinero. No debes pensar que estoy tomando tus problemas por nimiedades, pero si los comparas con las graves aflicciones que han caído sobre los Lumley, verás que el Señor se complace en dar la migaja a unos y el mendrugo a otros. Y usted me perdonará, señor Stepney, por venir a defender la causa de los pobres. El señor Stepney se metió la mano en el bolsillo, tanteó un momento, sacó un chelín y lo puso en silencio sobre la mesa ante el ministro. Por casualidad miró a Ana, y en ese momento Donald vio que el intenso color de sus mejillas se intensificaba. Tomó la moneda en silencio, dio las gracias al donante y se despidió cortésmente del abuelo y la nieta. Mientras salía de nuevo a la brumosa noche, casi estuvo tentado de pensar que su recado había sido inútil. Sin embargo, mientras sus pasos resonaban en la acera desierta, comenzó a tararear para sí mismo algunos fragmentos de la vieja canción que Ana había cantado. Después de todo, no podía arrepentirse de haberla conocido, aunque esa amistad fuera de lo más insignificante. Tal vez estaba destinado a no ser más íntimo,
hasta que se encontraran en esa tierra de la que ella había cantado tan dulcemente. Era poco probable que ella se cruzara a menudo en su camino, aunque vivieran en la misma ciudad. Él creía, al igual que la mayoría de los vecinos del viejo Stepney, que aquella joven sería una heredera. La gente decía que el viejo estaba ahorrando para su nieto. Su vida no podía durar mucho más, y entonces Ana disfrutaría del tesoro del avaro. Mientras el ministro recordaba estos comentarios de los chismosos de Stonyport, trató de apartar de sus pensamientos el rostro y la voz de Ana. Recordó que no era más que un pobre siervo de Dios. ¿Qué tenía que hacer con una belleza y una heredera? Los buenos y viejos padres de la casa le habrían pedido que anduviera con circunspección. Y entonces, cuando llegó a su humilde apartamento y encontró el descuidado fuego ardiendo, tuvo un segundo ataque de nostalgia. Oh, por la vieja y cálida casa, y los queridos rostros brillando en la alegre luz. Oh, por las gachas servidas por manos maternas. Nunca la comida y el alojamiento le habían parecido tan desagradables y lúgubres como aquella noche. Pero no le faltaba un remedio contra el mal humor. Abrió su gastada Biblia en el capítulo 21 del Apocalipsis y leyó la conocida descripción de la ciudad santa. Y mientras leía, la dulce voz parecía estar cantando: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Mientras tanto, la miserable donación de su abuelo había cubierto de vergüenza a Ana. No hubo más música aquella noche, ni pidió otra canción. Cerró el piano y volvió a su costura, y él parecía estar profundamente interesado en su libro. Mientras la ajetreada aguja entraba y salía, Ana pensó: Si está fuera de su alcance hacer mucho, ¿es eso una razón para retener la mano de lo poco? A Ana le daban 5 chelines a la semana para el vestido y el dinero de bolsillo. Se habría avergonzado de que Luisa Devereux supiera lo pequeña que era esa asignación. Pero si hubiera sido mayor, no habría existido la necesidad de una hábil labor de aguja, y la escasez de medios había convertido a Ana en una buena costurera, e incluso en una sombrerera tolerable. Mientras cosía a la luz de la lámpara, sus pensamientos se dirigieron a 2 medios soberanos que estaban en su pequeño escritorio de arriba. ¿Se atrevería a desprenderse de ellos? Cosía más rápido mientras se hacía esta pregunta. En un escaparate de la zona de moda de Stonyport, había un sombrero muy elegante, cuyo precio era de 1,5 libras. Ana se había propuesto comprarlo, pero había que comprar 1 o 2 cosas indispensables, y si regalaba 20 chelines el sombrero podría ser inalcanzable. El codiciado sombrero resplandecía con una larga pluma escarlata. Se imaginó a sí misma adornada de este modo, y casi decidió que el sacrificio era demasiado grande. Luego pensó en la pobre madre acosada y en los 9 niños, y el deseo de dar fue más fuerte que el de tener. Aquella misma noche tomó su decisión. Solo lamentó no haber pedido al joven ministro la dirección de la señora Lumley. Quería llevar ella misma su pequeña ofrenda a los Lumley, y entonces ellos podrían suponer que ella era la mensajera de su abuelo. No le gustaba que supieran que el señor Stepney era indiferente a las desgracias de su viejo portero. Cuando salga de la iglesia mañana por la mañana, Pensó: caminaré por la calle donde está la capilla presbiteriana. Tal vez me encuentre con alguno de los habitantes que pueda decirme dónde vive el señor Pringle. No dijo nada de su intención a Caridad. En el fondo le daba vergüenza contarle a la vieja sirvienta este pequeño acto de misericordia. Era tan tímida para revelar su benevolencia como si fuera un pecado. Y tal vez esta timidez provenía de la conciencia de que era su primer acto deliberado de abnegación. Cuando damos el primer paso en una nueva dirección, a menudo queremos darlo solos. Construido. La mañana del domingo amaneció hermosa y clara. El cielo azul se veía desde la ventana de la habitación de Ana, mientras se vestía para ir a la iglesia. El aspecto general de las cosas parecía alegre. Al mirar hacia el pequeño patio, vio la hiedra que brillaba en la pared, en cuya cima estaba sentado el gato de la casa, tomando el sol. Las campanas de la iglesia llenaban el aire con sus repiques, y sus tonos sonaban con más armonía que de costumbre. Tal vez fuera porque el propio espíritu de Ana estaba en sintonía.
El día era como un heraldo de la primavera. Por muy brillante que fuera la luz del sol, Ana se olvidó de notar que hacía que sus prendas de invierno parecieran raídas. Incluso olvidó el sombrero con la pluma escarlata, pues su mente estaba llena de pensamientos felices. Su pequeño regalo sería un gran consuelo para la pobre familia. Como nunca había tenido mucho dinero en su poder, un soberano le parecía una buena suma. ¿Qué le debía parecer entonces a la señora Lumley? Cuando terminó el servicio, llevó a cabo su intención, y en lugar de caminar hacia su casa, dirigió sus pasos en dirección a la capilla escocesa. Era un edificio sencillo y pesado, situado en una calle decente pero sombría, una calle en la que no había ni un árbol ni un césped que la animara. Todos los portales estaban limpios, y las casas eran tan silenciosas que Ana estaba segura de que el sábado se observaba estrictamente en esta localidad. Fue directamente a la puerta de la capilla y escuchó. Todavía no había terminado el servicio, y se dio la vuelta. La calle era muy larga, pero pensó que habría tiempo suficiente para llegar hasta el final y girar en la siguiente calle antes de que la gente saliera del servicio. Quería pasar un rato cerca de la iglesia que acababa de dejar. Era una iglesia antigua, y el patio de la iglesia, en desuso desde hacía mucho tiempo, todavía estaba sombreado por 1 o 2 árboles. Había algunos arbustos entre las rejas de hierro, y la vista del suave césped verde era agradable para los ojos cansados de los ladrillos y la argamasa. Así que volvió sobre sus pasos y se quedó mirando el recinto sagrado a través de la barandilla. Las puertas de hierro estaban siempre cerradas con llave después del servicio, pues los chicos de Stonyport habrían hecho del viejo cementerio un patio de recreo si hubieran podido entrar en él. La luz se colaba entre las ramas sin hojas de los viejos árboles, y 1 o 2 pajarillos saltaban de rama en rama. La hierba chispeaba allí donde los rayos del sol la tocaban. Incluso la lápida gris captaba de vez en cuando algún destello. Era tan tranquilo y dulce que Ana se quedó mucho tiempo. Cuando volvió a entrar en la otra calle, los feligreses ya habían abandonado la iglesia y se habían ido por sus respectivos caminos. Pero vio a un hombre alto y robusto que caminaba torpemente por la calzada y lo reconoció enseguida como el joven ministro. Donald Pringle no era lo que se llama un hombre de mujeres. No habría podido responder a un cumplido o pronunciar un bonito discurso, aunque una fortuna dependiera de ello. Había sido educado por gente sencilla y temerosa de Dios, que habría considerado un pecado decir algo que no fuera estrictamente sincero. Algo de la severidad y la rudeza de su tierra parecía aferrarse a él externamente. Y cuando Ana se encontró de repente con él y lo abordó, su actitud le pareció fría. Disculpe, señor Pringle. Olvidamos preguntarle anoche dónde viven los Lumley. Quiero ir a verlos. Están en el callejón Crook, respondió él. Es un lugar muy miserable, señorita Stepney. Oh, no me importa la miseria. Respondió Ana pensando que él dudaba de su fortaleza de ánimo. Gracias, señor Pringle. Sin duda iré allí mañana. Buenos días. Buenos días, dijo Donald. Entró en su alojamiento, dando gracias a Dios por haber tocado el corazón del viejo Stepney. Sin duda, esto era una prueba evidente de que el recado de la noche anterior no había sido en vano. Sí, somos demasiado propensos a pensar que el Señor no está obrando a través de nosotros y en nosotros, cuando nos ocupamos de sus asuntos. Se dijo a sí mismo. Tal vez apenas se dio cuenta del gran estímulo que había recibido. El anuncio de la intención de Ana demostraba que Dios se había servido de él. El gran maestro sabe que se necesita una cosa muy pequeña para levantar el corazón de un siervo fiel. 2 o 3 pequeños peldaños nos llevarán por encima del arroyo que se ha cruzado en nuestro camino y nos salvarán de mojarnos los pies. Aquella noche, el sermón de Donald fue de amor y agradecimiento al rey al que servía. Muchos espíritus saltaron ante las alegres palabras que salieron de sus labios. El viejo ministro escuchó, complacido y sorprendido. Al principio había temido que su hermano menor estuviera demasiado dispuesto a colgar su arpa en los sauces. Pero el Señor lo ha llevado al monte Tabor, dijo uno de los ancianos. y puede que se quede allí un poco, pero no hay duda de que volverá a bajar. Bueno, comentó otro. no será peor por haber subido allí. Si un hombre se levanta en los asuntos temporales, a menudo tiene una caída espiritual.
pero si el Señor le da un empujón espiritual, quiere que sea un consuelo para él cuando atraviese la llanura después. No somos mejores por un vistazo a un buen país. Charity estaba entre los oyentes de Donald Pringle esa noche. Ella fue, como dijo, edificada por ese sermón, justo cuando su fe se estaba desmoronando. Había entrado en la iglesia, preocupada y perpleja por su joven amante. En su camino, se había encontrado con personas conocidas al servicio de los Devereux. ¿Sabe usted de un lugar que me convenga, señora Gage? Preguntó cuando Charity se detuvo para estrecharle la mano. Voy a dejar a los Devereux. ¿Por qué? Preguntó Charity. Bueno, he aguantado el temperamento de la señorita Devereux todo lo que he podido. Respondió la joven. Y como no soy un ángel, al final he cedido. Lo que me agrava es que en esa casa no creen ni una palabra de lo que uno dice. Descreen y sospechan, hasta casi hacerte mentiroso y ladrón contra tu voluntad. Señorita Gage, no estoy tan ciega como para no ver que el señor Félix le ha echado el ojo. No he oído nada de eso. Dijo Charity con firmeza. Pero yo sí. Respondió la otra. El señor Félix estaba hablando con su hermana la otra noche, cuando yo estaba recogiendo las cosas de la cena. Es una muchacha bonita, dijo, y yo sabía a quién se refería. Ahora, ¿qué piensa de eso, señora Gage? Creo que los que esperan los zapatos de los muertos suelen, por así decirlo, ir descalzos todo el día. Respondió Charity en tono severo. Oh, usted siempre fue una persona cercana. Dijo la joven. Pero no es asunto mío. De todos modos, si la señorita Stepney es rica o pobre, le desearé un marido mejor que el señor Félix. Podría contar cuentos si quisiera. Buenas noches, señora Gage. Ya me avisará si se entera de algún lugar cómodo. Esta conversación había enviado a la pobre Charity a la iglesia con una mente inquieta. Pero el sermón pareció ser un mensaje directo de su señor, reprendiendo todos sus temores. Cuando volvió a la casa de su amo y vio a Ana sentada al lado de su abuelo, el recuerdo de su conversación con la criada de los Devereux apenas la turbó. No creía que la joven hubiera hablado en falso. La muchacha era honesta y trabajadora, y Charity la conocía desde hacía varios años, pero su desprecio por la descarada codicia de Félix Devereux la llevó a subestimar su influencia sobre Ana. Seguramente, pensó, su joven dama no dejaría de reconocer su bajeza, y aquel en quien Caridad confiaba llevaría a su querida por el buen camino. Es cierto, Caridad, pero Dios a menudo elige llevarnos al camino de la paz por vías que no hemos conocido. Y a veces, cuando estamos tentados de pensar que Él está tratando con dureza a nuestros seres queridos, Él está haciendo por ellos lo que más deseamos, solo que debe hacerse a su manera, no a la nuestra. Aquella noche Ana se acostó pensando en los Lumley y en sus desgracias. No estaba acostumbrada a visitar a los pobres, y nunca había entrado en el callejón de Crook, aunque sabía dónde se encontraba. El joven ministro había creído que a ella no le importaría enfrentarse a una escena de pobreza y miseria, pero se dio cuenta de que estaba equivocado. Puede ser que un poco de vanagloria estropeara su impulso realmente bueno. Tenía la intención de ir al callejón de Crook en la mañana del lunes, decidida a que la hierba no creciera bajo sus pies. Pero las brillantes horas de la mañana se esfumaron y se quedó detenida en la casa. Su abuelo, más inquieto que de costumbre, se había propuesto desempolvar y ordenar sus libros, y no toleraba ningún retraso. No había volúmenes de gran valor entre ellos. Todos eran del tipo que puede conseguirse fácilmente en las tiendas de segunda mano. Pero el señor Stepney creía firmemente que se trataba de una colección rara, y a menudo se complacía calculando la suma que alcanzarían si se pusieran a la venta. Así pues, Ana desempolvaba y arreglaba con aparente alegría, aunque le fastidiaba estar encerrada en casa. Múltiples cambios. Cuando terminó la cena de la 1, se puso a toda prisa su ropa de calle y salió de la casa, cuando el señor Stepney la llamó. Ana, Le dijo, debes ir inmediatamente a la farmacia y decirle que la última mezcla que me ha enviado no me ha servido de nada para la tos. Y luego ve a ver a Perks, el zapatero, y pregúntale si mis zapatos ya están arreglados. Y aquí, espera un poco, niña. Tráeme unas pastillas de menta tan rápido como puedas. No hubo más remedio que obedecer. Ana hizo concienzudamente lo que él deseaba y volvió con las pastillas en la mano.
Incluso entonces la detuvo para hacerle repetir todo lo que el farmacéutico y el zapatero habían dicho, hasta que su paciencia estuvo a punto de agotarse. Así sucedió que cuando por fin volvió sus pasos hacia el callejón de Crook, la luminosidad del día había desaparecido, y el oro invernal se desvanecía poco a poco de los cielos. Cuando llegó a la entrada del callejón y percibió los primeros olores malignos, fue consciente de un vago temor. Era un lugar sombrío y oscuro, en el que la noche parecía empezar antes y durar más que en las calles abiertas. Las casas, viejas y en mal estado, se inclinaban unas hacia otras a través de una acera rota y una sucia alcantarilla. Era una callejuela larga y estrecha, aparentemente entregada a la suciedad y la miseria que siempre existe en una ciudad grande y concurrida. Crook's Alley era un callejón ciego que terminaba en un alto muro que lo separaba de una gran fábrica. Una niña de aspecto miserable fue la primera persona a la que abordó Ana. No le gustó el aspecto de las mujeres desaliñadas que se acercaban a sus puertas para mirarla, y dirigió su pregunta a la niña. ¿Puedes decirme dónde vive John Lumley? Preguntó. La niña la miró fijamente a la cara sin dar ninguna respuesta. Repitió su pregunta, y entonces una de las mujeres gritó en tono áspero. La niña no sabe nada. ¿Por qué no le pregunta a una de nosotras? Quiero encontrar la casa de John Lumley, dijo Ana con cierta timidez. Es la última del lado izquierdo. Fue la hosca respuesta. Ana se apresuró a seguir adelante, deseando de todo corazón haber podido realizar su misión más temprano en el día. Parecía que se oscurecía más y más a cada momento. La vivienda de los Lumley estaba mucho más limpia que la de sus vecinos. La gran pobreza era claramente visible, pero había evidencias de autoestima y un deseo inconquistable de no hundirse al nivel de las propias desgracias, que hablaban bien de la pobre esposa escocesa de Lumley. Era un cuerpo ordenado, que conservaba su buen aspecto a pesar de los problemas y las privaciones. El regalo de Ana fue recibido con una seriedad tranquila de gratitud, pero no con muchas palabras. No pienses que no estamos bien agradecidos por esto que nos entregas, porque yo le he dado las gracias a Dios primero, dijo ella con entusiasmo. Continuó contando a Ana cómo John Lumley había sufrido su accidente. Al principio parecía probable que se recuperara rápidamente de los efectos de la caída, pero se había producido alguna lesión sutil y había empeorado en lugar de mejorar. Las semanas se convirtieron en meses y finalmente fue trasladado a un hospital. A su buena esposa le dolió mucho tener que mudarse a un lugar como el callejón de Crook, pero el alquiler era más bajo allí que en cualquier otra parte de la ciudad. Debería dejarlo, añadió esperanzada, cuando su buen hombre volviera a ella. Dijo algunas palabras sobre la amabilidad del señor Pringle, a quien recordaba como un buen hombre, y luego Ana siguió su camino. Ya era casi de noche en el callejón, aunque en las calles abiertas los faroleros apenas comenzaban a encender las lámparas. Se sintió bastante nerviosa cuando la puerta de la señora Lumley se cerró tras ella y comenzó a caminar a paso rápido. Había agujeros peligrosos en el pavimento roto. Se vio obligada a caminar con la cabeza agachada y los ojos fijos en el suelo. Más de una vez llegó a sus oídos un grito de risa ebria que la hizo acelerar sus pasos. El ruido provenía de una casa, cuya puerta estaba abierta, mientras un chorro de luz salía de una ventana de la planta baja. Esta luz era tan brillante que iluminaba las fachadas de las casas de enfrente, y cuando Ana se encontraba a pocos metros de la vivienda de la que procedía, un volumen de humo brotó de repente. Entonces, las risas se transformaron en gritos y alaridos de terror. En un instante, hombres, mujeres y niños salieron en tropel de sus míseras casas y bloquearon por completo el estrecho callejón. Ninguno de ellos parecía capaz de hacer un esfuerzo para extinguir las llamas. Pero pronto se hizo evidente que había varias personas en el piso superior de la casa en llamas. ¡Se van a quemar todos!, gritó una mujer con un bebé en brazos que se apretaba junto a Ana. La escalera se ha incendiado. La asustada muchacha imploró a la gente que la dejara pasar, pero hicieron oídos sordos a sus súplicas. Empujada por todas partes, empezaba a perder el sentido común, cuando la multitud cedió un poco. En ese momento, una mano fuerte la agarró bruscamente del brazo y la arrastró rápidamente hacia la sombra de una puerta. Estaba demasiado desconcertada para ver la cara del tipo que la había agarrado.
Pero cuando, sujetándola todavía con una mano, intentó arrancarle el reloj de su cadena, ella gritó y se resistió con todas sus fuerzas. La lucha, que duró solo unos segundos, le pareció terriblemente larga. Sin embargo, terminó repentinamente y con decisión, pues un hombre alto y poderoso tomó a su agresor por la muñeca y lo obligó a soltarla. En el momento siguiente, justo cuando el brazo del ladrón se levantó para asestarle un golpe, fue derribado hacia atrás. La puerta que había detrás de él, al no estar cerrada, se abrió de inmediato y él cayó pesadamente en la entrada. Señorita Stepney, dijo Donald Pringle, hablando en un tono rápido y excitado. ¿Qué la ha hecho venir aquí sola? No esperó una respuesta, ni la esperaba. Ella se sintió medio conducida, medio llevada a través de la multitud, y luego, casi antes de darse cuenta de su seguridad, estaba de pie fuera del terrible callejón, con el ministro a su lado. Él la dejó en silencio durante un rato. Ella se apoyó en su brazo, jadeando y mareada por el miedo. Pero, a medida que recuperaba el control de sí misma y el viento fresco de la tarde soplaba suavemente en su rostro, comenzó a comprender que su locura e ignorancia la habían expuesto a un peligro real, y que el señor Pringle era su salvador. No estoy gravemente herida. Solo tengo el brazo magullado, pero podría haber sido mucho peor, señor Pringle. No sé cómo agradecérselo. No es necesario, dijo rápidamente. Estaba pasando por la entrada del callejón cuando oí el grito de fuego. Y entonces entré corriendo, por impulso, pensando en la pobre Ginny Lumley y los niños. Menos mal, fue el señor quien me envió en el momento justo. Pobrecitos, pueden estar en peligro, gritó Ana, olvidándose de sí misma, al recordar que las llamas podían extenderse y que la casa de los Lumley estaba al final del callejón. ¿Qué se puede hacer? La policía está en el lugar, respondió Donald. Estaban entrando cuando nosotros salimos, y creo que el fuego está bastante bien extinguido, añadió, mientras un muchacho pasaba junto a ellos gritando que todo había terminado. ¡Todo ha terminado! Más tarde se supo que un grupo de juerguistas borrachos había encendido accidentalmente un barril de aceite que estaba en la habitación donde se divertían. Todo el mobiliario, las puertas y los marcos de las ventanas se consumieron y 2 de los borrachos sufrieron graves quemaduras. Pero el fuego se apagó antes de que se produjeran más daños. Debo ir a casa, dijo Ana después de otra breve pausa. Quitó la mano de su brazo mientras hablaba. ¿Quieres que llame un carruaje para ti?, preguntó él. No, gracias, respondió ella pensando que su abuelo no le perdonaría fácilmente semejante extravagancia. Entonces te acompañaré hasta tu propia puerta. Será mejor que vuelva a cogerme del brazo, señorita Stepney, dijo Donald. Sintiéndose aún temblorosa de pies a cabeza, Ana obedeció. En silencio, los dos caminaron juntos por las polvorientas calles, con pensamientos muy diferentes. Donald daba gracias a Dios por haber sido útil a alguien aquel día, y quizás su agradecimiento era más sincero porque ese alguien era Anna Stepney. Su compañera volvía a representar la escena que acababa de tener lugar, y apenas se atrevía a confesar, incluso para sí misma, que deseaba que Félix Devereux hubiera acudido en su ayuda en lugar del ministro. No era la primera mujer que prefería al amigo que ella misma había elegido, en lugar del que Dios había enviado. ¿No quiere entrar, señor Pringle?, preguntó cuando se detuvieron en la casa del señor Stepney. Al abuelo le gustaría darle las gracias cuando se entere de lo que ha hecho por mí. Por un instante Donald dudó. Tuvo visiones de pasar la noche en aquel salón destartalado, pero confortable, y de volver a escuchar su canción favorita. Pero alguna otra influencia que apenas podía definir controlaba su inclinación. Se negó a entrar en la casa y le restó importancia al servicio que había prestado a Ana. Pero cuando la vieja Charity abrió la puerta y ella entró, dejándolo de mala gana en la fría calle, casi se peleó consigo mismo por no aceptar su invitación. Hay que admitir que el corazón de Charity dio un salto de alegría al ver a la joven y al ministro juntos. Una súbita esperanza se le ocurrió. ¿Era esta la forma en que el Señor iba a callar todos sus temores? Ah, Caridad, a veces podemos adivinar los propósitos de Dios, pero rara vez conocemos la forma en que los llevará a cabo.
El señor Stepney había esperado el regreso de Ana con cierta impaciencia. Ya había pasado la hora habitual del té, y no le gustaba ninguna irregularidad en las comidas. Cuando escuchó el relato de Ana, la regañó de forma irritable. ¿Por qué había ido a ver a los Lumley? Él ya les había enviado ayuda, y no era asunto de Ana ocuparse de ellos. No dijo nada sobre el dinero que les había dado, pero Caridad, leyendo entre las líneas de su historia, adivinó fácilmente la verdad y la saludó como otra señal esperanzadora. Ana se dio cuenta de que su abuelo estaba cada día más malhumorado y empezó a temer por su salud. Pero el anciano se obstinó en declarar que estaba bien, y así fueron pasando las semanas, acercando cada vez más los dulces días de la primavera. Y a medida que pasaba el invierno, volvían las preocupaciones de Caridad. Félix Devereux era cada vez más marcado en sus atenciones. 1 o 2 ramos de flores fueron dejados en la puerta del señor Stepney por el elegante paje de los Devereux, y la vieja sirvienta anhelaba devolver las flores al donante. Le molestaba ver que el rostro de Ana se sonrojaba y se iluminaba al verlas. Y más le disgustó ver que la joven no las tiraba, sino que las conservaba y las secaba con cuidado, almacenando así los dolores del corazón para un día futuro, como muchas otras mujeres más sabias han hecho antes que ella. Pero, ¿por qué Félix Devereux no se declaraba con palabras sencillas en lugar de enviar flores? Una voz desde la nube. A medida que transcurría la primavera y avanzaba el verano, los pocos conocidos de Ana empezaron a insinuar que su admirador parecía ser bastante lento en decir lo que pensaba. ¿Se trataba de un compromiso privado? Esperaban que no, pues seguramente no había necesidad de ocultarlo. En casa del abogado no había ninguna fiesta a la que Ana no fuera invitada, y ella era la invitada a la que Félix se complacía en honrar. Con sus fiestas acuáticas y sus picnics, el verano de Ana Stepney era muy alegre, y sin embargo, después de una de estas agradables excursiones, solía volver a casa con un dolor sordo que subyacía a toda la alegría de su corazón. Siempre estaba esperando algo, justo lo que no llegaba, y los demás también lo observaban y esperaban. Era un periodo de prolongada expectación, pero los espectadores susurraban que ya era hora de que llegara a su fin. Así pensaba Donald Pringle, que no podía dejar de escuchar los chismes de la gente del pueblo. Donald oraba y trabajaba con más ahínco que nunca, y se fatigaba más que nunca por la vieja mansión de Auchendini. No había vuelto a visitar la casa de los Stepney, pero a veces se encontraba con Ana en la calle, y entonces ella siempre se detenía, francamente, para estrecharle la mano, no sin recordar la noche en que él había acudido en su ayuda. Pensó que su brillante rostro comenzaba a parecer un poco tenso y desgastado, y de alguna manera estos encuentros fortuitos siempre lo entristecían. Ella nunca dejaba de preguntar por los Lumley. Sus problemas estaban casi terminados, pues John Lumley había sido dado de alta del hospital, curado, e incluso había conseguido trabajo. La familia se había trasladado a un lugar más cómodo, y el callejón de Crook no los conocería más. El verano llegó a su fin. Los vientos otoñales empezaron a gemir por la aburrida calle en la que aún vivían los Stepney. Ana retomó la costumbre de sentarse junto a la ventana para contemplar los últimos coletazos del atardecer, y a menudo se la encontraba allí en el crepúsculo cuando Caridad entraba con la bandeja del té. Antes de que las campanillas de nieve de Charity empezaran a mostrar sus puntas verdes en la superficie, la vida del señor Stepney en la tierra había terminado. No hubo una enfermedad prolongada, ni siquiera tiempo para despedirse. Murió sin dolor, en los brazos del médico, que había sido llamado sin su consentimiento. Y cuando se dio a conocer el suceso, hubo no poca curiosidad entre quienes se habían interesado por los asuntos de su nieta. Bueno, lo siento mucho por esa bonita joven de Garland Street, dijo la casera de Donald Pringle una mañana. Me refiero a la señorita Stepney, señor. La nieta del viejo señor Stepney. ¿Sabe que murió hace una semana o más? Sí, respondió Donald en voz baja. Siempre se creyó que la dejarían muy bien, continuó la mujer. Pero no hay nada para ella más allá de sus bienes y enseres. Y Dios sabe que no valen mucho. Su renta vitalicia era pequeña, y no se podía esperar que ahorrara de ella. Pero
Vaya por Dios, señor. Todo el mundo creía que había conseguido sus tesoros secretos. ¿No hay testamento?, preguntó Donald. No, señor. Pero si hubiera dejado miles de libras, la señorita Stepney las habría tenido todas. No tenía ningún otro pariente en el mundo. Donald guardó silencio. Y tras una breve pausa, la casera se aventuró a hacer otro comentario. Me pregunto si el matrimonio de la señorita Stepney se celebrará pronto. El joven señor Devereux lleva un tiempo detrás de ella. Debería darle un hogar ahora, si es que tiene intención de hacerlo. El ministro se levantó de su asiento y cruzó la habitación hacia sus estanterías. La señora Smith interpretó esto como un indicio de que ya había tenido bastante con el tema y siguió su camino. Pero el tema estuvo en la mente de Donald todo ese día y durante muchos días más, y también en sus oraciones. En contra de su costumbre, empezó a hacer algunas preguntas sobre Félix Devereux. Uno de los ancianos, un hombre tranquilo y observador, fue la persona a la que se dirigió. Bueno, espero que no tenga usted ocasión de tratar con la ley de los Devereux. Fue la respuesta del señor Jameson. El padre es un hombre duro, y el hijo es un niño astuto con una lengua aduladora y un ojo para la plata. Algunos dicen que va a casarse con la señorita Stepney, dijo el ministro, haciendo un esfuerzo por hablar con indiferencia. No lo creo, respondió el mayor con una mirada aguda. Es demasiado mundano para eso. No aceptará una esposa sin dinero. Es una muchacha sin dinero, y ni siquiera tiene pedigrí. En verdad, el romance de la pobre Ana había llegado a su fin. Pronto se supo que era una muchacha sin dinero, y la primera vez que salió a la calle después del funeral, se encontró con Félix Devereux. El rostro de éste se sonrojó al verla, pero pasó junto a ella con una ceremoniosa reverencia. Fue una despedida sin palabras. Volvió directamente a la vieja casa y se sentó tranquilamente en el gran sillón de su abuelo. No había nadie que la reprendiera por sentarse en él ahora. Y entonces, con una firme determinación de la que pocos la habrían considerado capaz, miró su pena de frente. Al principio le pareció una nube negra y espesa que le impedía ver todo lo que era esperanzador y brillante en su futuro. El pasado fácil y feliz se había ido. No podía haber vuelta atrás para buscar el brillo. Pero al cabo de un rato, salió una voz de la nube y dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Ana empezó a comprender poco a poco que había estado esperando demasiado brillo de las luces menores que Dios ha puesto en el mundo. Había buscado la luz del sol en una pobre vela que el primer soplo de la adversidad había apagado. Cuando se dio cuenta del error que había cometido, la nube se separó gradualmente y una gran gloria atravesó la grieta. Y nunca más hubo la misma oscuridad. No digo que todo el dolor haya desaparecido. Hubo muchas horas en las que el cambio en su suerte parecía muy difícil de soportar. No era una pena menor prepararse para dejar la vieja casa que había sido su hogar desde la infancia. Se había quejado de ella con frecuencia, pero ahora, cuando estaba a punto de buscar un nuevo refugio, le resultaba más querida que nunca. La nueva casa de Anne. He encontrado un bonito y cómodo alojamiento, querida, dijo Caridad alegremente. Voy a ganar un buen dinero con las batas de bebé y las muselinas de señora. Ya sabes que nunca he perdido mi antigua habilidad en ese campo. Y la pobre señora Brace, la lavandera de Briar Lane, está deseando tenerme como socia. ¿Vamos a vivir en Briar Lane? Preguntó Ana con un ligero sobresalto. Bueno, querida, no es un mal lugar, respondió Charity ansiosa. Y es tan abierto y saludable como puede serlo. Solo una hilera de casitas con jardines detrás de ellas, y las cercas de los campos del granjero Rickson frente a sus puertas delanteras. ¿No es maravilloso mirar entre esas vallas y ver a las vacas alimentándose de la hierba? Sí, dijo Ana con el rostro pálido que se iluminó de repente. Y más allá de esos campos está el mar azul. Seguro que tendremos el mar muy cerca, exclamó la vieja y fiel sirvienta en tono de alivio. En mi opinión, te resultará mucho más agradable vivir en Briar Lane que estar encerrada en ladrillos y cemento. Como había dicho la casera de Donald Pringle, los bienes y posesiones del pobre y viejo Stepney no valían mucho. El piano era lo más valioso de la casa,
y Charity no permitiría que la joven se desprendiera de él. Hizo arreglos con un corredor para que viniera a valorar los muebles, pero el mismo día en que esto debía hacerse, su firmeza cedió de repente. Al parecer fue una nimiedad la que alteró su compostura, como suele ocurrir en estos casos. Me pregunto, ¿qué será de la vieja silla del pobre abuelo? En ese momento, Caridad estalló inesperadamente en una pasión de lágrimas. No se la llevarán. Sollozó. No irá a parar a una tienda sucia y llena de basura. A él le gustaba y lo conservaremos. Fue un buen amo para mí y nunca me dijo una palabra dura. Entonces la anciana y la joven lloraron juntas. El señor Stepney no había sido, quizás, un hombre muy adorable, pero era tranquilo y gentil en sus costumbres, y siempre había mantenido la paz en su hogar. Su nieta lo lloraba profunda y sinceramente. La vieja Caridad había estado con él en los días de sus pérdidas y duelos, y se sentía entrañable por el recuerdo de su dolor. Por eso, cuando llegó el agente, le dijeron que el piano y la silla no se podían vender. Cuando su mirada se posó en esta última, se encogió de hombros y dijo que no habría dado mucho por esa cosa vieja, ya que debía estar hecha con lo que quedaba del arca de Noé. Poco después, el piano y la cosa vieja fueron llevados a Briar Lane, que estaba situada en las afueras de la ciudad. La casa de la señora Brace era la última de la fila. Solo había 6 viviendas en la calle, y la casa de la lavandera, al ser independiente, se distinguía de sus vecinos más modernos. Era una pequeña y pintoresca casa de una sola planta, con 4 habitaciones en la planta baja, además de una cocina y un lavadero. Los techos eran muy bajos y los suelos irregulares, pero no era una morada incómoda, y la gente decía que era pintoresca por dentro y por fuera. Conservaba su techo de paja y sus paredes, cálidamente teñidas de ocre amarillo, podían presumir de una madreselva y una saludable rosa trepadora. Era un poco de colorido meloso, muy agradable para los hastiados habitantes de la ciudad que paseaban por Briar Lane los domingos por la tarde en verano. Una tarde de invierno, un carruaje cargado de cajas se detuvo en la puerta de la señora Brace, y Ana y Caridad entraron en la casa de campo. Los vecinos eran personas inofensivas que se enorgullecían de su respetabilidad y no querían rebajarse acudiendo a sus puertas para mirar a la pobre joven con su nuevo luto. Así que Ana entró en su solitaria morada sin sentirse inspeccionada. Encontró que su salón y su dormitorio se comunicaban entre sí, ocupando todo un lado de la casita. Ambas habitaciones pequeñas estaban perfectamente ordenadas y limpias, y sus libros y el piano daban un aspecto hogareño al salón. Junto a la chimenea se encontraba el viejo sillón, que extendía sus grandes brazos como en señal de bienvenida. Hay que confesar que el piano y el sillón dejaban poco espacio para cualquier otra cosa, pero Ana y Caridad no se quejaban de ello. Antes de cumplir una semana en su nuevo alojamiento, Ana dijo con franqueza que era más feliz aquí de lo que hubiera podido ser si se hubiera quedado en Garland Street. Cuando hay un cambio de fortuna, es mejor hacer un cambio de residencia, y este cambio preparó el camino para otro. La primera persona que visitó a Ana en la casa de la lavandera fue Donald Pringle, y a él le confió inmediatamente su deseo de ganarse la vida. Cuando se acabe la pequeña suma que he recibido por los muebles de mi abuelo, no me quedará nada, dijo con su habitual franqueza. Por supuesto, no dejaré que Caridad trabaje para mí. Podría ser una institutriz diaria si pudiera conseguir alumnos, señor Pringle. Era muy fácil ser sincera con el ministro. Si un hombre de la talla de Félix Devereux hubiera estado sentado en su lugar, una cierta falsa vergüenza podría haber mantenido a Ana en silencio sobre su pobreza. Pero con aquellos que, como su señor, son humildes de corazón, no tememos hablar de nuestras necesidades, ni confesar nuestras humildes circunstancias. Inconscientemente, rendimos un homenaje a su carácter cristiano con nuestra franqueza. Sabemos que los verdaderos seguidores de Cristo son uno con nosotros en esta vida y nos reconocen, incluso en nuestra vestimenta más humilde, como herederos de la misma herencia. Creo que puedo ayudarle en este asunto, respondió Donald, y la sensación de poder ayudar venció su timidez. Nuestro mayor, el señor Jameson, está buscando una institutriz de diario. Tiene 6 hijos, todas chicas, y la mayor tiene menos de 12 años. ¿Le parece bien, señorita Stepney? Le vino muy bien. El señor Jameson era el pañero de lino más rico de Stonyport, pero era un hombre tranquilo que hacía poco alarde.
Acostumbraba a decir que la prosperidad de un comerciante se conocía mejor por la caridad que por la pompa. No quería desperdiciar su plata para eclipsar a sus vecinos. Uno podía disfrutar de su riqueza sin lujos, y el que había conseguido la gracia de Dios debía resistirse a conseguir la envidia de los hombres. Así que el buen anciano se había comprado una casa considerable con un gran jardín, situada a 1 milla del pueblo, y caminaba diariamente a su negocio y de vuelta. Allí, su mujer y sus hijos podían disfrutar de las bendiciones del aire puro, de la leche fresca, de las flores y de la fruta, mientras que el padre se encargaba de dar una amplia ración a cada una de sus bonitas muchachas. Era una familia sana y feliz. Desde el día en que Anna conoció a los Jameson, toda su vida se alegró. Su casa no estaba lejos de Briar Lane, e incluso en los días de lluvia el paseo era fácil de realizar. Así pasaron los meses. Anna no sabía nada de los Devereux, pues incluso Luisa había dejado de conocerlos. ¿Cómo podía pensar en visitar a alguien que vivía con una lavandera y se ganaba la vida dando clases? La amistad de Luisa era de esa clase que se apoya únicamente en los accesorios de la gentileza. Cuando estos apoyos eran, o parecían ser, eliminados, caía pesadamente al suelo. ¿Cómo se encontró la fortuna? Cuando el viejo ministro murió, Donald Pringle fue invitado a ocupar su lugar, y no hubo ningún miembro de la iglesia que tuviera una palabra en contra de él. Anne Stepney llevaba exactamente 12 meses viviendo en Briar Lane cuando se produjo el ascenso de Donald, y ciertamente no fue una sorpresa, ni para la vieja Charity ni para los Jameson, cuando el señor Pringle llegó a la casa de la lavandera y le pidió a la señorita Stepney que fuera la señora de su mansión. Caminaremos codo con codo hasta llegar a la tierra del leal, dijo cuando obtuvo la respuesta de Anna. Y Anna pudo decir que sí desde lo más profundo de su corazón. Era una mujer muy feliz la que estaba sentada en el saloncito, con la mano sujeta al fuerte apretón de Donald, y los ojos brillando con lágrimas de agradecimiento. En cuanto a la vieja Charity, se dedicaba a su trabajo cantando salmos de acción de gracias con una voz aguda y temblorosa que podía ser oída por todos los vecinos, mañana, tarde y noche. Pasó un mes, y en la casita se cosía y se confeccionaba mucho. La hija casada de la lavandera fue contratada para ayudar a realizar algunas de las sencillas labores de costura necesarias para llenar la casa, y un día entró en el humilde salón de Anna, llevando un fardo bajo el brazo. Aquí están las sábanas y las toallas, señorita. Por fin está todo hecho, dijo alegremente. Tommy, cállate y no te metas con las cosas de la mesa. El último comentario iba dirigido a su hijo, un hombrecito de 3 años, que intentaba inspeccionar el contenido de la gran cesta de trabajo de Charity. Oh, no hará ninguna travesura, dijo Anna, acariciando con buen humor la mejilla sonrosada del niño. Si es tan amable, señorita Stepney, exclamó la lavandera entrando a toda prisa. Aquí hay una gran cesta para usted. Y la señora Gage está deseando ver lo que hay dentro. Está en el suelo de mi cocina, señorita, en este momento. Llena de agradable excitación, Anna dejó la costura y salió corriendo de la habitación, y la hija casada se tomó la libertad de seguirla. Sin embargo, la madre levantó primero al pequeño Tom, le dio una admonitoria sacudida y lo sentó entre los amplios brazos del venerable sillón del abuelo Stepney. Así, abandonado a su suerte, el pequeño Tommy empezó a mirar a su alrededor en busca de diversión. Y el primer objeto que llamó su atención fueron las tijeras de Charity, que estaban en el borde de la mesa, justo al alcance de su gorda manita. Esto era delicioso, ya que las tijeras son un juguete especialmente prohibido, y este era un par muy grande. Pero los deditos no consiguieron cortar un trozo del pichi de Tommy, aunque lo intentaron con todas sus fuerzas, y tras unos minutos de vanos esfuerzos, empezaron a doler. Fue justo en ese momento cuando Tommy percibió felizmente un agujero en el brazo cubierto de cuero de la silla y un pequeño mechón de crin que sobresalía por él. En ese agujero se introdujo un dedo pequeño y regordete, y al poco tiempo se retiró el dedo y se introdujeron las tijeras. Tommy estaba teniendo más éxito de lo que esperaba. El cuero cedía a sus continuos esfuerzos y el agujero crecía rápidamente.
Había alcanzado un tamaño bastante respetable cuando su madre volvió a entrar en la habitación. Se dirigió hacia él con un grito que habría sido seguido de una bofetada si Ana no se hubiera interpuesto. No se preocupe, señora Grigg, dijo la señorita Stepney con amabilidad. El cuero está muy deteriorado, y Charity y yo tenemos la intención de volver a cubrir la vieja silla algún día. Charity avanzó con paso bastante lento para examinar la magnitud del daño. ¿Qué fue lo que la hizo sobresaltarse al ver un trozo de papel blanco endeble entre el relleno de crin de caballo? Charity Gage era una mujer rápida y adivinó la verdad en un momento. Nadie regañó a Tommy cuando se descubrió que los brazos del viejo sillón contenían billetes del Banco de Inglaterra por valor de 6,000 libras. Y nadie se compadeció de Félix Devereux cuando sus especulaciones privadas resultaron tan mal que se vio obligado a abandonar el país. En cuanto a Donald Pringle y su esposa, el tesoro del viejo señor Stepney apenas podía aumentar su felicidad, aunque ciertamente incrementó su comodidad y les dio mayor importancia a los ojos de las buenas gentes de Stonyport, que no se cansan de relatar la historia de la fortuna de la señorita Stepney. La fortuna de la señorita Stepney, escrito por Sarah Dodney, narrado por Adolfo Ramírez Gómez, Ana Bella, Rachel Fontana, Otoniel Frontera, Donald Cortés, copyright 2023, Felipe Chavarro Polanía, traducción, Felipe Chavarro Polanía.